Bueno, vamos a iniciar. Primero me gustaría mostrarles un poco de... Bueno, siguen entrando. De teoría referente al procesamiento de señales. Hoy, en un momento les voy a compartir la pantalla. Todavía siguen entrando compañeros. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, a ver si esto lo recuerdan. Ya están viendo la pizarra, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito de lo que era un filtro. Déjenme. Ahí está. Disculpen el ruido, pero están haciendo reparaciones aquí en la casa de mis papás. Ahorita que vino lo del COVID. Yo tuve que venir a vivir por acá. Y bueno, no es lo mismo. Bueno, esto es, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto es un capacitor, una resistencia. Y si nosotros tenemos una entrada de este estilo, lo que vimos y vieron en otros cursos, esto es lo que obtendríamos a la salida, ¿estamos de acuerdo? Si nosotros tenemos una entrada a escalón,
a la salida tendríamos una salida exponencial acotada. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, ahora, Sí. esto mismo, ¿cómo podríamos pasarlo a un sistema digital? Primero hay que definir qué es un sistema digital. ¿Qué entienden por digital? Primero, antes de hablar de un sistema digital, hay que hablar de lo que es un sistema discreto. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una señal analógica, como las que han visto antes. Aquí tendríamos, por ejemplo, voltaje o temperatura, y aquí tendríamos, perdón, temperatura lo voy a representar con voltaje, con teta, para distinguir de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería una señal discreta? Pues en distintos instantes de tiempo, nosotros estaríamos muestreando nuestra señal. ¿De acuerdo? De repente no sé por qué aparece esa línea. Ah, ya creo que ya sé. Ahí está. No sé por qué está fallando mi tableta. Pero bueno, creo que la idea se entiende. Cada determinado tiempo, que más adelante vamos a ver que esto sería nuestro tiempo de muestreo o nuestro periodo de muestreo. No sé si esto ya lo vieron en alguna otra clase. Bueno, Sí. entonces cada determinado tiempo vamos a tomar muestras. ¿Qué diferencia hay entre una señal discreta versus una señal digital? ¿Qué entienden ustedes por señal discreta y por señal digital? ¿Nadie? ¿Una señal digital puede tomar solo dos valores? No. Que una señal discreta se da solo en determinados momentos, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué características tiene? Es decir, esto que vemos aquí es una señal digital o una señal discreta. Vamos a suponer que tienes tu señal analógica y estás tomando muestras cada determinado tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y estas muestras las podríamos anotar. ¿Sí? Por decir algo, si esto es voltaje, podrían ser 7.4 volts o 7.2, déjenme ver si, no sé por qué está fallando. $7.2 volts. O 7.8 volts. O 7.222 periódico. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahorita, noten que esta señal puede tener un valor infinito de decimales. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la señal está siendo discreta en tiempo, pero no en qué. ¿Cómo le llamaríamos a esta parte? Al valor que tiene Amplitud. cada amplitud, ¿estamos de acuerdo? En su amplitud no estaría siendo discreta, solamente estamos tomando muestras cada determinado tiempo. Este tiempo sí sería discreto, podría ser un segundo, bueno, aquí tendríamos el segundo 1,
el segundo 2, el segundo 3, 4, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces noten que esta señal está siendo discreta en tiempo, pero no así en amplitud. ¿Qué sucede con una señal que es discreta en tiempo y discreta en amplitud? Pues es de hecho la definición de una señal digital. Para que tengamos una señal digital, esta debe de ser discreta en tiempo y discreta en amplitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poderla, bueno, el porqué de esto, para poderla almacenar o procesar en un dispositivo programable, como es una computadora, como es un microcontrolador, como es un CPLD o una FPGA. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, ahí ya no vamos a tener un número infinito de decimales. Ahí lo que vamos a tener es que nuestra señal va a estar truncada dada la cantidad de memoria que tenemos en nuestra computadora, ¿estamos de acuerdo? Entonces, una señal digital quedamos que es discreta en amplitud y discreta en tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Ahora, esto que vemos aquí es un filtro. Sí, esto es un capacitor. Disculpen, hay rayas que mi dispositivo está colocando de más, no sé por qué, pero esto es un capacitor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto mismo de manera digital? ¿Alguien que ya haya tomado clases conmigo que me pueda decir? ¿Nadie? ¿Puede ser con un OPAM? No, estamos hablando de que ya dejamos el mundo físico, el mundo de lo analógico, y ahora todo lo vamos a hacer desde una computadora. A eso me refiero en cómo hacer un filtro digital. Hace unas clases o en algunos videos que les he mandado, estamos de acuerdo que esto tiene una representación matemática. ¿Cómo le llamamos esa representación matemática? ¿Función de transferencia? Y esa función de transferencia parte de algo, de un ente matemático que se llama ecuaciones diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto se puede describir mediante una ecuación diferencial que tiene la forma voltaje, este es el voltaje de entrada y este es nuestro voltaje de salida. Y entonces el voltaje de salida, ¿a qué es igual? A R por C por la derivada del voltaje del capacitor, este sería voltaje del capacitor o voltaje de salida con respecto al tiempo, más el voltaje de salida. Y esto es una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué creen que suceda en un sistema discreto o un sistema digital? Les voy a mostrar su primer, ya lo hemos visto, de hecho la primera tarea que les dejé fue hacer un filtro digital, pero vamos a recordarlo. Tenemos la siguiente función. Bueno, primero les voy a presentar esto que vemos aquí. Es otra manera de representar una delta. Esta es una línea, nada más que pasé doblemente el trazo. Aquí tenemos 0 y nuevamente aquí tenemos tiempo. Y vamos a decir que aquí esto es una amplitud de 1. ¿Sí? Y esto va a ser una sola muestra y la vamos a representar con la letra griega delta. Delta. Esta ya no va a ser delta de t, ahora va a ser delta de n, para que sea discreta, ¿estamos de acuerdo? Y esto ya va a dejar de ser y ahora va a ser n, ¿sí?
Aquí noten que no estoy diciendo que va a infinito. ¿No? Anteriormente, ¿qué diferencia hay entre la delta discreta y la delta analógica? La delta analógica la representamos con una flecha, según las tareas que he estado dejando apenas. Entonces, esta es una delta digital. Y esta sería, esta sí sería mi delta analógica. Esta sería delta de t, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero decir que esta delta está desplazado por una unidad, nosotros lo que hacemos es, aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos nuestra unidad de tiempo. Noten que este es un número n entero, que puede ir de menos infinito hasta más infinito, pero son puros números enteros. Y vamos a suponer que ahora nuestra delta va a quedar colocada aquí, ¿sí? ¿Cómo representaríamos ahora una función que describa esto que vemos aquí? Es decir, del mundo analógico se llevaron ecuaciones diferenciales o en biognosis y en otras materias. Nosotros vimos, por ejemplo, esta que es el escalón. Y si esto tenía un desplazamiento de 1, aquí esto lo representábamos con UDT, esto está mal. UDT menos ¿quién? Menos 1, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, aquí ¿cómo lo representaríamos? Aquí sería UD n menos 1. ¿Sí lo ven? Y por cierto, para hacer una distinción más del mundo analógico, este es tiempo, y el mundo digital o discreto, esto se modificaría ¿por quién? Bueno, es nada más notación, es ponernos de acuerdo. En algunos autores lo que hacen es quitar los paréntesis cuadrados y dejar, perdón, redondos y dejar paréntesis cuadrado para decir que esto es discreto o es digital. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora les voy a presentar su primer filtro digital, que es de la forma siguiente. Antes de eso voy a definir un escalón unitario digital o discreto. Disculpen el ruido, pero es lo que hay. No puedo hacer más. Si de por sí... Ok, entonces, y esto se repite. A este lo vamos a representar por U de quién. Este ya no es T, ahora es ¿quién? Es N, ¿sí? Y este sería U de N, ¿todos de acuerdo? Y noten que hacia acá tendríamos esto. Esto quiere decir que U de menos 1, ¿cuánto vale? 0. 0. U de menos 2 vale. También 0. Efectivamente, y así sucesivamente. Y esto también va a tener una amplitud de 1, ¿de acuerdo? Muy parecido al escalón unitario analógico, ¿sí? Y aquí continúa, puntos suspensivos. Estos son puntos suspensivos. Ok, ahora, esta señal, si ustedes recuerdan, bueno, hace rato les comenté. Ya está la topa. Aquí tenemos el filtro analógico, tenemos nuestra entrada a escalón y tendríamos una salida de este estilo, ¿de acuerdo? Y esta ecuación diferencial describe el comportamiento de mi filtro. Muy bien. Ahora, ¿cómo implementaríamos un filtro digital? Pues de la siguiente manera, el filtro va a tener la siguiente forma. Sería
nuestra salida va a ser y de n. ¿De acuerdo? Y y de n sería igual a 1/3 de x de n más 1/3 de x de n menos 1 más 1/3 de x de n menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué el X, tercio? ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Ahorita van a ver el por qué. X de n va a ser nuestra entrada. Si recuerdan, teníamos en el caso del voltaje en el capacitor un voltaje de entrada y un voltaje de salida, ¿sí? Aquí vamos a tener también una señal de entrada y una señal de salida. Lo que vamos a hacer a continuación es, nuestra entrada va a ser U de n, es decir, X de n es igual a U de n. Para, de esta manera, introducir a esta operación que está aquí. Y esta operación que está aquí es, de hecho, nuestro filtro digital. Esto sería nuestro filtro. Ups, no sé por qué hizo eso. Ahí está. Esto sería nuestro filtro digital. Para corroborarlo, vamos a verificar su funcionamiento. ¿Cuánto valdría y de menos 100? Recordemos que, bueno, aquí sería y de menos 100, sería 1/3 de x de menos 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién sería también ahora u de menos 100? ¿Sí? Porque ¿Cero? recuerden que, exactamente, aquí sería u de menos 100 más 1/3 de u de ¿quién? 99. Menos No, 99. Menos menos 101. Ah, sí, cierto. ¿Sí están de acuerdo? Más Sí. 1/3 de ¿quién? De menos 102. 102. Efectivamente. ¿Sí lo ven los demás? Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Un tercio porque estamos tomando 3. Ahorita van a ver por qué. Todavía no he explicado esa parte. U de menos 100 sería 0. Entonces, todo esto es 0. Esto también sería 0, porque u de menos 100 hasta menos 100 y hasta infinito, todo esto vale 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto vale 0. Y estamos de acuerdo que esto también vale 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Todos? Ok, ahora vamos Sí. a hacer y de menos 1. ¿Cuánto da? Háganlo en su mente. Cero también, ¿no? Cero. ¿Todos están de acuerdo? Tendríamos 1/3 de u de menos 1, más 1/3 de u de menos 2, más 1/3 de u de menos 3, y todo eso da 0, ¿sí? Y u de menos 5 también hubiera dado 0. O y de menos 5, perdón. Ahora, sí, y de 0, ¿cuánto da? Un tercio. Y de 1, 2 tercios. ¿los demás están de acuerdo?
Sí. ¿Algún otro que esté de acuerdo? No. Sí, profesor. Ok, efectivamente son 2/3. Y de 2, ¿cuánto sería? Un entero. Efectivamente, 3/3. Y de 3, También un... efectivamente. Si dibujamos esta señal, esto es lo que obtendríamos. La señal de entrada sería esta, ¿estamos de acuerdo? Esta es mi señal de entrada. Olvídense de la diagonal, sepa la goma porque está haciendo esto mi tableta. Y así, puntos suspensivos. Y noten que ahora mi señal de salida es esta que estoy dibujando aquí. Observen cómo va subiendo poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace un filtro? Un filtro en electrónica o un filtro como lo han visto con operaciones, con amplificadores operacionales o con dispositivos pasivos. Apaciguar las señales de ciertas frecuencias. Quitar, bueno, en algunos casos se llama filtro porque efectivamente filtra, quita componentes de frecuencia no deseadas. ¿Estamos de acuerdo? Transiciones abruptas de este escalón, al momento de que entran a este circuito RC, se van a ver rechazadas y es por eso que vemos que transiciones abruptas se transforman en transiciones progresivas, como lo vemos en la salida de este circuito RC. Exactamente lo mismo está haciendo esta operación matemática, ¿sí? Que por cierto, este filtro se le denomina filtro de media móvil, que es lo que les dejé como primer tarea, si mal no recuerdo, ¿sí? Y la salida es esto que vemos aquí, que es progresiva, va poco a poco, y lo que ha hecho es efectivamente quitar las altas frecuencias, como lo hicimos de manera analógica, ¿de acuerdo? Y bueno, se llama de media móvil porque ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cómo se representa, cómo sacan su promedio para sus calificaciones? La suma de cada una entre la suma de El total de todas las ellas, materias. efectivamente. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo. En notación de sigma, tenemos que el promedio o X media de n es igual a sigma desde k igual con, o i, bueno, lo voy a llamar k, igual con 1 hasta n de 1 sobre n, ¿de quién? De xk. ¿Sí lo ven? Y aquí, esta es otra forma de, otra notación. En algunos libros, en lugar de considerar x de n o x de k, esto sería lo mismo, x de k. Este es x de k. Es exactamente lo mismo que esta x. Esta es una x y aquí tendrías un subíndice. Que disculpen el rayoneo, pero esta porquería no está funcionando bien. Muy bien. Ahora nos desconectamos y nos volvemos a conectar porque quedan... Ah, no, todavía no. Todavía tenemos 7 minutos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Todavía no se desconecten, tenemos entonces el promedio de 3 elementos. ¿Sí lo ven? Que sería la muestra actual. Lo podemos ver de esta otra manera. La muestra actual, la muestra anterior
y la muestra anterior de la anterior. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Por el momento bien, creo. Ok, ¿esto para qué nos podría servir? Vamos a hacer lo siguiente. Antes de eso, a este filtro, bueno, esta operación matemática, si antes eran ecuaciones diferenciales, las que describían a nuestro filtro, esta es una ecuación diferencial, le llamamos ecuación diferencial, ¿por qué? Tenemos el signo de igualdad, por eso es ecuación, y diferencial porque hay derivadas, ¿sí? A esta ecuación le vamos a llamar ecuación ¿en qué? ¿No llevaron análisis numérico o métodos numéricos? Se le denomina ecuación en diferencias. ¿Sí? Y también, esto quedamos que es también un filtro ¿de qué tipo? Digital. Digital o discreto también, pero también es no deja pasar las altas frecuencias, por lo tanto es un filtro. Pasabajas, perfecto. Y también es un filtro FIR, que significa Finite Impulse Response, o lo que es lo mismo, respuesta al impulso finita. En un momento vamos a ver por qué se llama así. Ahora sí, tienen 4 minutos de descanso. Nos volvemos a conectar en 4 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Está bien, profesor. Ok, profe. Voy a mandar la nueva De liga acuerdo. en un ratito, en unos minutos. Gracias. Hey, Gracias, profe. Vale, profe. Pause. Vania, vamos a reiniciar la videoconferencia porque ya se acabó el tiempo. Cierto, creí que ya se habían pasado el tiempo para poder cerrar la sesión. Ah, no, todavía no. Todavía no. Aguanta un poquito. Aquí.